En el capítulo pasado se empató el partido a 3 goles. El árbitro se puso serio y dejó de robar. Y hasta un gol le anuló a Francia. Bien, Richard se resintió de su lesión en la mano derecha, Misugi entró al campo a dirigir la defensa y Francia tenía todavía una jugada secreta, la Torre Eiffel. Y te preguntarás, ¿en qué consiste? Pues veamos. Bueno gente, hoy en otro resumen anime, Supercampeones capítulo 23. Bueno, esto se pone interesante. El nuevo movimiento francés no es nada más y nada menos que una combinación de pases de primera entre Pierre y Napoleón. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? Nada nuevo, pero lo vale. Lo mismo que Oliver y Misaki, pero con franceses. La jugada representa los ascensores laterales de la Torre Eiffel que suben hasta la cima. En este caso, la cima sería la portería japonesa. Y como no conozco la torre, pues me toca creer que es así, justo en la pobreza. Como sea, Pierre y Napoleón van por el campo con su combinación de pases, uno allí, otro allá, uno allí, otro allá, dejando regados a todos los defensas y hasta pasan a Oliver. En un intento por interceptar, Misaki se lanza contra Pierre, pero el capitán francés cambia de pie y sigue la marcha. Así pues, el único defensa que queda es Misugi, que choca contra Pierre en un duelo de fuerza donde el balón rebota, el francés reacciona más rápido, lo alcanza y da el pase de cabeza a Napoleón que entraba solito. Afortunadamente ese pequeño momento lo aprovechó Richard para salir del arco y poder achicar un poquito el espacio del remate especial de Napoleón. Y en un choque de palma de karate contra el tiro del cañón, el balón sale desviado y pega en el palo. Estuvo cerca. Casi. Sin embargo, el único que no dio la jugada por muerta fue Pierre, obviamente, que vuelve y pega un salto para hacer un remate lleno de colores, y si tiene colores es porque es especial. Francia pone el 4-3 faltando solo 5 minutos para que se acabe el juego. Complicado. ¡Shit! Con tan poco tiempo para jugar, Francia ya se ve ganador, empezando por el entrenador que está todo feliz en el banco sentado, pensando ya en la final. Lo único malo es que tuvieron que usar las 2 técnicas secretas que tenían para la final. Por el lado de Japón no parece que haya mucho que hacer porque cada vez llueve más y el campo se pone más difícil. Tienen un jugador menos, están cansados por el desgaste de cubrir los espacios que les faltan, están de visitantes y el árbitro no es que confíen mucho en el árbitro, la verdad. ¿Podría ser peor? No. Wait. Yes? Tal vez. Aunque nada de eso importa porque tienen al protagonista de la serie. Y eso mata lo que sea. Oliver se lanza al ataque solo, pero se le complica el control de la pelota por el estado del campo. Ya saben, mucha agua. Transportar el balón es difícil y los pases se frenan por el agua. Y bueno, si no puedes manejar el balón ni hacer pases efectivos, la solución es simple. El Capi no se lo piensa ni una vez y se carga un tiro con chanfle desde su propio campo. Pero se demora mucho y Napoleón se aparece y lo frena. La buena noticia es que el rebote cae en los pies de Hyuga, que se piensa hacer un tiro del tigre. La mala es que tiene la marca de 2 franceses encima. La estrategia de Francia sale a la perfección, aprovechar el hombre de más para marcar de cerca a los únicos 2 jugadores que pueden hacer un gol desde largas distancias. Pero no contaban con que Matsuyama sale de la nada y hace su potente tiro del águila, que podría haber sido gol de no ser por Pierre, que abandonó el medio del campo para ponerse entre los defensas. ¿Hay algo que este joven no haga bien? En el banco los hermanos están desesperados por entrar y no habiendo de otra, al entrenador le toca poner toda la carne en el asador. Eso sí, los hermanos Corioto no pierden ni un minuto en el campo y de una van y hacen el ataque aéreo definitivo que tienen. El huracán de caída libre creo que se llama. A ver si esta la frena alguien, piensan los japoneses. Y a ver si no, piensa Pierre, que se pone en modo estresante y se aparece en todas partes. Se interpone en el remate de los gemelos y lo desarticula lo más de fácil, para un remate doble con una pierna. Difícil de creer, pero lo valgo porque es el mejor jugador de Francia. Pierre no cree en nadie y ya se visualiza jugando contra Alemania. Para él, Japón ya no tiene nada que hacer. Todos están marcados y faltan pocos segundos para que se acabe el partido. Pero falta uno con el que no contaban, Tom Misaki. Mi momento ha llegado. El cual prometió, si no se acuerdan, hace rato ganarle a Pierre. Y en todo el partido no ha podido.
Misaki se lanza en solitario a demostrar toda su técnica, control de balón y no vale que el campo esté en malas condiciones. El 11 japonés va pasando jugadores uno por uno. Eso sí, no podemos olvidar que acá mientras se hacen las jugadas de sus vidas van pensando en todo lo que han pasado para llegar ahí. En fin, mientras Misaki piensa y piensa, los alemanes y argentinos están sorprendidos con el nivel de su técnica. La cosa es que se tiene que apurar porque el árbitro ya está mirando su reloj. Tranquilos, piensa Misaki, que lo único que queda es Pierre. ¿Qué veo? ¿Un rival? Todos pensaban que Misaki se tiraría de frente en un duelo 1 contra 1 contra el francés, pero lo que hace es lanzar un pase al área a tierra de nadie. Todo el mundo queda confundido, el balón se detiene por el agua, Pierre duda un momento que Misaki usa, aprovecha su impulso, se desliza en el agua para agarrar más velocidad y rematar. Todo en un mismo movimiento. Aunque no contaba con que Napoleón bajó a defender. No importa, perros, porque aparece Oliver a meter el pie también y el balón medio rebota, quedando nítido para que Misaki se impulse y logre conectar una volea que termina en el 4-4. Toma esa. Japón empata el partido a último minuto, tan a último minuto que Pierre exige que el gol no cuente porque el partido terminó antes. Aparte de que te ayudan todo el perro primer tiempo, exiges que anulen un gol. Severa flor. ¡Hola! ¡Uy! ¡Ay, qué lindo vestido! El árbitro se lo piensa, en el fondo sabe que ya robó mucho, además no le consignaron el pago. Gol para Japón y se acaba el tiempo reglamentario. 4-4 definitivo y tiempo extra. Porque si pensaban que el partido se estaba alargando mucho, pues quedan 2 tiempos extras de 10 minutos cada uno. Básicamente 2 o 3 capítulos más. Bueno gente, este fue otro resumen anime de Supercampeones capítulo 23. Ya saben qué hacer, si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, compartan toda la cosa. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.